políticos detrás. Entonces, digamos, por sintetizarlo, izquierda y derecha, ¿no? En una elección complicada, interesante porque, pues sí, la próxima persona que esté en la presidencia de la República en México será una mujer por primera vez. También la reacción popular es interesante verla porque sí, México es un país misógino y está costando, o sea, hay un tema ahí de, de discriminación. Ajá. Muy bien, muy interesante. ¿La de situación cuál es? La de ¿cuál? De la situación apoyada por Obrador. La que eso apoya por López Obrador es Ajá. la doctora Claudia Sheinbaum, que es la ingeniera, que es ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y que en principio ahorita, como están las encuestas, ganaría, o sea, arrasaría, ¿no? El domingo pasado hubo una marcha de la oposición y fue mucha gente y eso hace pensar a ciertos grupos que pues tendría posibilidad la oposición de ganar algo, sobre todo porque en los últimos años en casi todos los países las encuestas se han equivocado, ¿no? Entonces, digamos que todavía conservan la esperanza de que pueda ganar la elección, la oposición, y entonces pues todo ahora es electoral, ¿no? O sea, todo los programas de gobierno, las políticas públicas, todo se condiciona hacia allá y pues todas las noticias van hacia eh, apoyar una u otra idea y pues así están las cosas. El tema que me imagino también compartimos con otros países como Brasil, el tema aquí es la eterna reforma del Estado, pero ahora está muy enfocada en el poder judicial. Entonces hay toda una polémica sobre vamos a decir así, el clasismo del poder judicial. Entonces, ¿cómo lograr un poder judicial ciudadano? Entonces, lo que propuso este gobierno es elecciones, o sea, que los jueces se voten. Y eso es lo que está generando como casi que todos los foros giren en torno a ese tema, ¿no? Pero que sean votados en todas las instancias. Sí, esa es la propuesta, que es una cosa, pues, o sea, obviamente para quien lo ve, digamos, atrás, quitando ese sesgo político, usted notas que es una forma de polarizar, no sé si me explico. Es algo que no se va a dar, pero tú lo lanzas, haces entonces la gente se enardece, se enfrenta, se pelea y ya eh, seguramente alguien saca provecho de eso, pero pues el tema es interesante porque ciertamente, pues ciertamente hay una sensación de que el Poder Judicial está poco interesado en los temas populares, ¿no? Que pues la clase judicial es una élite, ¿no? Eh, y entonces eso también obviamente eh, afecta lo que llaman la división de poderes, pero por eso siento interesante este periodo, porque se está replanteando todo eso. Entonces está el modelo de Estado, ¿no? Más que solo la independencia del Poder Judicial. Esse tema da polarização é horrível, né? Porque maniqueísta, né? E aí o grande problema é que no mundo inteiro está se alastrando isso e interessa aos dois lados, porque daí eles se mantêm dividindo o poder e não deixam surgir uma terceira via de união, porque eles precisam manter, né, as suas posições para poder, aquele que ganha leva as moedas de ouro e prata, o que perde leva as de bronze e os demais ficam sem. Né? E se surgir uma terceira via, aí tirar algum deles. Então, agrada a eles
né? Tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, como em outros lugares, né? Agrada a eles ter esse nós contra eles. Sí. Horrível, né? Horrible, horrible. Sí, sí, es una estrategia política que está basada justo eso, en la polarización, en la infodemia, la posverdad, ¿no? Y que Byung-Chul Han, que ahora está súper de moda, lo ha mapeado muy bien en su libro Psicopolítica, ¿no? Ya no necesitas tener un sistema electoral, no necesitas hacer una campaña política, basta que hagas unos cálculos muy específicos, dividas a la población y con una mitad que tengas asegurada, puedes ganar una elección. Sim. Sim. Te parece se empezamos, amigo? Quando Tranquilo? Eu estou louco que comece, porque eu não sei se conseguirei ficar até o final, e até já Então, peço escusas aí ao palestrante, se não puder ficar, né? Sou mediador judicial e estou fazendo 2 mediações, então daqui a pouco entra alguém, liga para mim e eu tenho que atender. Sí, né? sin não problema. tem problema. Por isso estamos gravando aqui. Tranquilo, Oscar, fique tranquilo, tá? Se precisar sair, tá sem problema. Bom, pessoal, vamos iniciando então, até para a gente não ir para além do horário que a gente combina, né? Para ficar uma coisa prazerosa e não uma coisa assim pesada. Hoje é com muita satisfação que a gente tem o professor José Ramon Narváez, um grande amigo lá da UNAM. Mas antes de apresentá-lo, eu queria falar sobre os nossos recadinhos paroquiais aqui, né? Então, lembrando aqui que nós teremos, muito provavelmente, as datas mais próximas. Então, nós teremos, muito provavelmente... Ó, o André Peixoto entrou aí. Olha aí, Ramon. Quem está aí vindo te ver, ó. Pronto, agora sim, chegou o pessoal da história. Oh, André. Tudo bem, meu amigo? Bom você estar aqui, companheiro. No sé. Tá sem som. Choto. Sem som. Tranquilo. Então, lembrando só as datas mais próximas, tá? Até o último dia de março, nós teremos a possibilidade de enviar artigos para aquele livro que será feito em parceria com o Tribunal de Justiça. É do nosso grupo de pesquisa em parceria com o Tribunal de Justiça. Então, nós teremos aquele livro que chama Tomada de Decisão no Direito e na Psicologia. Lembrando, não precisa ser necessariamente algo relacionado à psicologia. Eu não vou escrever porque eu não sou psicólogo. Não tem problema, eu falo sobre o direito, não tem problema nenhum. Até o último dia de março, tá? Eu vou colocando lá no nosso grupo. Em abril, muito provavelmente, nós teremos aquele congresso na Argentina do nosso grupo. Hoje mesmo eu estava falando com a professora Maria Laura Ochoa, que é a diretora da Faculdade de Direito lá da Universidade de San Isidro, e em breve ela vai apresentar um projetinho para que a gente possa fazer esse curso lá, tá? Eu vou colocar no nosso grupo também a data provável, mas provavelmente será na semana do dia 15 de abril desse ano. Aí, em junho para julho, nós teremos aquele congresso em León e em Granada, que eu comentei com vocês. Quem quiser ir, fale comigo. Esse não é uma atividade do grupo, mas o nosso grupo também estará lá como patrocinador do evento. Nosso golfinho, nossa logo estará lá, representando o nosso grupo. E aí, em setembro, nós teremos o nosso Congresso Internacional de Direito e Filosofia e Psicologia Forense aqui em Curitiba, tá? Então, essas são as datas mais próximas. Março, último dia de março, o livro. Abril, o Congresso em San Isidro. Junho para julho, León e Granada, na Espanha. E em setembro, aqui em Curitiba, tá? Depois, vocês querendo algum detalhe mais, me avisem lá no grupo, a gente vai conversando a respeito. Então, hoje, como eu havia dito, nós teremos o prazer de ouvir o meu querido amigo José Ramon Narváez, que é doutor em Direito pela Universidade de Florência e conta com um doutorado honoris causa pela Universidade Andina Néstor Cáceres,
ele é fundador e pesquisador do Instituto de Investigações Jurisprudenciais e de Promoção e Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justiça de la Nación. Então, e nesse instituto, ele publicou diversos trabalhos, participou de diversos eventos de difusão da cultura jurídica, além de ser professor visitante de universidades da Espanha, Itália, Colômbia, Brasil, especificamente aqui para a gente é o UFPR, né? Onde ele fez um pós-doutorado também, e Peru. Opa, peraí, deixa eu só admitir mais um aqui que está chegando. E Peru também. Pronto. Ele também é autor de diversos livros. O professor Ramon Narvaez é daqueles autores que escrevem mais rápido do que a gente consegue ler. Toda vez que eu encontro com ele, seja aqui no Brasil, seja no México, ele traz uns 2, 3 livros novos e eu não consegui ler nem o último dele. Mas, assim, ele tem muita publicação, seja em artigos, seja em livros. Há um livro dele, entre muitos, muito bons, mas há um que eu sou encantado por ele sabe disso, que é o Necroderecho, que é espetacular, muito legal mesmo o livro dele. Até a Stephanie deve lembrar aí que eu recomendei esse curso em aula, né? Necroderecho. E, além disso, ele tem um blog jurídico que tem diversos artigos muito interessantes, e agora ele está inserido num contexto de análise do direito, agora não, já faz um tempo, né? Mas de direito e cinema. Então, há diversas publicações muito interessantes dele, seja no blog, seja em livros. Então, Los Jueces en el Cine, por exemplo, é um dos livros relacionados a esse tema, e diversos outros artigos que dizem respeito ao direito e ao cinema também. O professor Ramon Narvaez é titular de Filosofia do Direito do mestrado e doutorado da UNAM, professor e investigador da Escola Judicial Eleitoral, da Escola Judicial Eleitoral do Poder Judiciário da Federação, né? Essa escola é muito legal, eu já estive lá algumas vezes, e o espaço é muito bacana, as atividades acadêmicas deles são incríveis, muito bacanas mesmo, a difusão de conhecimentos entre juízes, assessores e serventuários, e o público em geral é espetacular. Aliás, faço referência a 2 podcasts que eles têm, muito bacanas. Eu já ouvi quase todos os episódios dos 2, que são Decídete e Axis. São os 2, são espetaculares, muito bons. E quem tiver Spotify aí ou algum outro, não sei, acho que está só no Spotify, mas enfim, são 2 muito bons. Depois ele pode comentar um pouquinho, falar para a gente. E ele também é diretor acadêmico da Rede Ibero-Americana de Cinema e Direito. Então, é um professor que a gente tem muito orgulho de estar aqui conversando com a gente e trazendo o conhecimento dele, vasto conhecimento dele, para diversas áreas nossas aqui. O professor Ramon Narvaez, me parece, vai falar em espanhol, mas ele entende perfeitamente o português, tá, pessoal? Porque ele passou um tempo morando aqui, inclusive em Curitiba mesmo, quando ele estava no pós-doc dele na UFPR. Então, eu vou pedir para vocês para a gente fazer aquela metodologia de sempre. Enquanto ele está falando, escrevam as perguntas no chat ou anotem as perguntas para depois da palestra vocês poderem perguntar com o microfone aberto. Quando abrirem o microfone, podem falar em português, não tem problema nenhum. Se tiver alguma dificuldade para ele, a gente traduz sem nenhum problema, mas creio que não, está bem acostumado, bem tranquilo. Então, bueno, Ramon, ya sabes, es un honor tenerte acá. Para mí en especial, me honra mucho tu amistad y bueno, ya nos vimos tantas veces aquí o en México que ya te considero, de hecho, una parte de mi familia. Eres uno más de mis hermanos mexicanos. Así que es un placer tenerte acá. Y bueno, ya conoces la metodología, entonces tendrás como que 1 hora, más o menos, lo que quieras, un poco más, un poco menos de aula, y seguimos con las preguntas. Dale, tranquilo. Muy bien. Entonces, el grupo es tuyo. Muchas gracias por venir. Obrigado.
Pues yo es una pena que no pueda desarrollar esta fala en portugués, pero como ha dicho mi amigo, mi hermano, Tiago, pues lo voy a hacer desde el respeto a este otro idioma que es tan bonito, tan poético, tan musical, ¿no? Decimos, ¿no? Eh, y también desde el conocimiento que pues son idiomas muy cercanos y que seguramente nos entenderemos. Ustedes la verdad es que nos llevan mucha ventaja. eh, yo, o sea, con el mismo Tiago lo veo, ¿no? Con André Peixoto, que también saludo aquí, cuando hemos tenido oportunidad de interactuar, ustedes tienen mucho más soltura, mucha más apertura, mucha más cercanía, que eso ya empieza a hablar de nuestro tema sobre la mente, a diferencia pues, de muchos de nosotros latinoamericanos que no, de verdad, les da un pavor ir a Brasil por ese tema, o sea, del idioma, ¿no? O sea, se les hace muy complicado, y se les hace un reto tremendo, pero creo que es un asunto mental. Entonces, con eso quisiera iniciar a charlar con ustedes. Siéntanse yo sé que al final van las preguntas, pero igual si me quieren interrumpir no pasa nada. Yo voy a tratar de articular algunas cosas en relación a este binomio mente e direito, y voy a tratar de hacer algunas conexiones. Es como el estilo que yo llevo desde hace 20 años en el posgrado de Derecho de la UNAM, a lo que dijo Tiago. Ahí hacemos como esta clase seminarial y voy tratando yo de ser como una especie de facilitador para ir conectando cosas. Entonces, lo primero con lo que me encuentro es que eh, hay pues hay poco estudio sobre la mente desde el derecho, pero así sobre la mente, ¿eh? No, o sea, no sobre psicología y derecho, de eso hay mucho, de eso hay muchísimo. Me da mucho gusto que este grupo esté tan fortalecido y que tengan una agenda tan nutrida y que empiecen ustedes a hacer eh, punta de lanza en muchos lugares, porque yo de hecho, y siempre que puedo, hablo de los trabajos que se están haciendo en Brasil y del liderazgo que tiene Tiago en este aspecto, porque eh, yo todavía hasta hace algunos años la gente no solo se resistía, sino tenía una animadversión a escuchar la palabra psicología para estudiarla en el derecho. Yo creo que está hasta grabado. Yo se lo pregunté aquí en una sesión que tuvo Joseph Aguiló de la Escuela de Alicante. Le dije, urge que empecemos a incorporar en temas de argumentación judicial la psicología. Y me dijo, estás loco, eso no es posible, eso no es factible, casi me manda a sacar del aula, ¿no? Y eso fue hace 6 años, exactamente 6 años, ¿no? Los alicantinos se resisten tremendamente a entrarle a estos temas. Así que cuando yo me encontré con Tiago fue una gran fortuna, porque encontré un interlocutor que sí quería hablar de esos temas, ¿no? México parecía en ese momento y parece en este momento que muchos de estos sesgos tienen que ver con la idea de que eso lo tienen que realizar peritos o personas expertas fuera de nuestra área, ¿no? O sea, que vengan las psicólogas y los psicólogos a explicarnos el problema. Yo eventualmente me relacioné con estudiantes que tenían las dos carreras, psicología y derecho. Y llevé una tesis que ya la persona se doctoró en ese espacio, y llevo ahora otra en ese mismo sentido. Y siempre me decían las personas que vienen a estudiar psicología, yo no sé si porque es una especie de, pues eso, de cliché porque yo creo que también es un poco como diría Michel Foucault, una especie de disciplinamiento, pero casi siempre dicen, es que ustedes abogados
abogadas no pueden entrar a los temas de psicología porque siempre corren el riesgo de tergiversar los conceptos, ¿no? Y entonces te empiezan a hablar de la ley del padre o la ley de los hermanos, y ustedes van a entender por ley otra cosa, o si hablamos de cultura, Freud entendió otra cosa. Entonces siempre están anteponiendo que nuestros lenguajes son distintos y que hay el peligro de extrapolar. Siempre me están diciendo. Entonces, que si acaso nosotros quisiéramos hacerlo, lo tendríamos que hacer, bueno, lo que siempre te dicen, ¿no? Tendrías que estudiar psicología. Si no, no hay forma de hacerlo válidamente. Pero si tú lo quisieras hacer de manera autodidacta, tendrías que ser sumamente respetuoso, cauteloso y irte con mucho tiento, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, o sea, el tema está interesante lo que ustedes están haciendo. Insisto, no me voy a meter con la cuestión de psicología y derecho, porque creo que ustedes son expertas y expertos en eso y podrán decir más cosas. Yo solo estoy como comentando un poco mi experiencia en ese aspecto, porque incluso hasta hablar de autores puede ser problemático, ¿no? O sea, son escuelas y si te refieres a un autor, se molestan de una escuela o de otra. Eso, digo, igual podría pasar en el derecho, ¿no? Pero justo esa es mi experiencia. Así que entonces yo empecé un poquito a tratar de más bien explorar la parte de mente, de la mente, ¿no? Que es algo que me ha interesado desde hace mucho. Y digo, parto desde el lugar común, pero creo que sí es importante señalarlo, que es esta idea de que la mente es algo distinto al cerebro y que la mente es algo intangible y o sea, que ahora estamos haciendo esfuerzos por tratar de describirla, pero que es un trabajo que va a llevar mucho tiempo y que quizá nunca terminemos de hacerlo totalmente, ¿no? Pues por ahí dicen que un cerebro humano que pesa 1,2 kilos, 1,3 kilos, más o menos, ¿no? Tiene más conexiones que cualquier red de internet en un país, ¿no? Y claro, o sea, si tú lo ves en términos físicos, el cerebro, pues eso que han estudiado los neurocientíficos, ¿no? Que es interesante, pero la mente es algo más y quizá por eso nos resistimos a hablar de la mente, porque la mente tiene esas otras implicaciones que a veces no puedes explicar de manera científica o de manera lógica o de manera esquemática, ¿no? La mente se relaciona con muchos otros saberes, pero esa es la parte que a mí me ha interesado más de esta idea de mente, porque de alguna forma, por lo que leyó Tiago del currículo, a mí me ha interesado el tema de la mentalidad del jurista o de la mentalidad del abogado, de la mentalidad del derecho. Explicaría brevemente por qué, creo que sí es importante, porque en el proceso de descubrir si podíamos generar una teoría del derecho desde México, ese fue el reto. Podemos generar una teoría del derecho desde México, se podría traducir a podíamos pensar el derecho desde nuestro propio contexto, que es un poco todo este asunto que ya sabemos, ¿no? Sobre una teoría decolonial, sobre una idea, un pensamiento crítico aplicado, pensamiento situado, le llamó Kush, ¿no? O sea, todo este pensamiento latinoamericano que en la UNAM es muy fuerte, o sea, en la UNAM, en México siempre estamos con ese tema, ¿no? Es decir, tenemos como nuestros propios insumos intelectuales, cuáles son nuestras raíces, en qué medida el pensamiento prehispánico, en qué medida el pensamiento indígena está ahí, ¿no? Siempre estamos con esos temas. Entonces, yo siendo profesor de filosofía del derecho desde hace mucho tiempo, pues planteamos esta cuestión, ¿no? De si habría la posibilidad de pensar el derecho desde nuestra situación, nuestro contexto, desde nuestra posición. Y ahí estaba la mente. ¿Por qué?
porque, o sea, estaba yo diciendo, nosotros tenemos que pensarlo. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, la pregunta no era lo describimos, lo traemos, lo importamos, lo glosamos, no es nosotros tenemos que pensar el derecho. Eso en la teoría que esbozamos, que le llamamos el infrarrealismo jurídico, eso le colocamos un mote que sería equivalente como a un golpe muy fuerte, que tiene que ver con toda nuestra cultura. Está escrito en Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Cuando los españoles llegaron a México, llegaron con violencia extrema y esta violencia, digamos, se volvió física. En náhuatl había una palabra que quizá hoy dicen es una grosería, ¿no? O sea, es una mala palabra. Y se dice chingada, la chingada, ¿no? Entonces, Octavio Paz desarrolla todo un ensayo sobre la chingada, que es una apertura, que es una herida, que es algo que está desgajado, que está roto, ¿no? Que es la violación del español a la India. Eso es, así lo explica Octavio Paz. Bueno, en México se dice chingadazo. Quiere decir, o sea, es una herida, es algo que te hace, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que ese momento en el que dicen tengo que pensar el derecho, ese momento en el que la mente, porque no es el cerebro, o sea, es todo ese pasado que converge en esa persona, que se hace esa pregunta, ¿no? Es un chingadazo, ¿no? Si lo viéramos en una metáfora, sería como echarse un balde de agua fría, que hace poco incluso creo que era un reto, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso, tomar conciencia. Y entonces encontré justo eso, mente y conciencia estaban ligadas, ¿no? O sea, tomar conciencia en ese momento de que yo soy el que tiene que pensar el derecho es un acto fortísimo, fortísimo a nivel pedagógico. Es más, me tocó llevarlo a Chile en un congreso de pedagogía como ejercicio, ¿no? O sea, como ejercicio. Cuando conocí a la colega que era psicoanalítica, que era, que es terapeuta y hace psicoanálisis, le dije, esto es un ejercicio psicoanalítico. O sea, sí, el estudiante tiene que confrontarse con la idea de que han pensado el derecho por él. Él no ha pensado el derecho. Y entonces se me ocurrió un ejercicio que les propongo de inmediato para que sea algo práctico, ¿no? Si yo les digo, define el derecho, dame una definición de derecho. Si quieren, díganmela, si quieren, no me la digan. Define el derecho. ¿Cómo lo definirían? Jean, como é que você definiria isso daí? Como é que essa pergunta é tão fácil. Até hoje, né? Até hoje não se definiu. Como é que você definiria, meu amigo? Eu definiria como, primeiro, boa noite, né? Como instrumento de poder. Ok, instrumento de poder, ¿no? En México los estudiantes responden conjunto de normas que regula la conducta humana, así. O sea, es un rezo, es casi como el Padre Nuestro, ¿no? Conjunto de normas que regula la conducta humana. Yo creo que el 98% de los estudiantes contesta esto. Y quizá incluso de los profesionistas o profesionales del derecho, ¿no? Sí, claro, si podríamos hacer un seminario sobre qué es conjunto de normas, qué es norma, ¿no? ¿Qué es conjunto de normas que regula? ¿Qué es qué es la diferencia entre regular y normar? Pero no se hace, eso no se hace, es un input, es algo que dicen en automático. Entonces, yo el ejercicio que empecé a hacer y que sigo haciendo hasta la fecha, y no importa el nivel, o sea, no importa el nivel de estudios, siempre es interesante, es dibuja el derecho. Dibuja el derecho. A ver, ustedes dibujen el derecho. Intenten dibujar el derecho. Intenten hacer un diseño sobre el derecho. Y el primer efecto que genera este ejercicio
Si nosotros pudiéramos tener un escáner y ver cómo están haciendo nuestros... gracias. Pudiéramos tener una máquina que hiciera un encefalograma, ¿no? O sea, que viera qué actividad hay y cuando tú dices dibuja el cerebro, se iluminan otras áreas del cerebro que que normalmente no utilizamos, ¿no? Entonces, claro, siempre va a pasar esto. Cuando uno habla de mente, termina hablando de cerebro, pero porque pues son los estudios que tenemos, son los datos que tenemos, ¿no? Científicos sobre eso. Pero al final de cuentas lo que estamos tratando de rastrear es la mente, ¿no? O sea, ¿por qué la mente del abogado le lleva a contestar en automático sobre un concepto de algo sobre lo que trabaja, pero que en realidad no lo conoce? No sé si me explico. O sea, hay como una especie de adiestramiento que nos lleva a responder en automático como si la mente del abogado estuviera condicionada por ciertas cosas, ¿no? Con ideas o conceptos, porque la mente trabaja con conceptos, la mente sintetiza, la mente genera modelos y patrones, categorías y todo esto que ya sabemos para tratar de hacer más rápido su trabajo. Pero ese momento psicoanalítico es en el que descubres todo ese pasado que, insisto, que converge en ti, porque son, lo que nos han dicho es que son miles de años de cultura humana que generaron en nuestra corteza cerebral una serie de síntesis que nos permiten avanzar, pero que en el fondo, bueno, pues reflejan un saber muy grande, inusitado, que al final se concreta en una frase o en una idea, ¿no? Como dicen, en un concepto. Pero entonces cuando yo digo dibuja el derecho, entonces descubrimos, es como una llave que abre esa puerta a todo ese conjunto de cosas que nos llevó a ese momento, a esa epifanía, ¿no? a ese descubrimiento, ese momento psicoanalítico en el que uno dice, yo estoy pensando el derecho. No estoy diciendo en automático lo que alguien me dijo que tenía que decir. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, lo que ahorita hiciste el ejercicio, Jen, ¿no? De decir, es que es un producto de control o de poder, ¿no? Que también es un avance, es una forma distinta de decirlo, ¿no? Porque claro, o sea, al final el derecho se puede decir de muchas cosas, pero un poco ese ejercicio de dibujar al derecho nos descubre la mente del abogado. Es más, no sé si incluso en términos de lo que hoy llaman mente colmena. O sea, si estamos conectados entre todos y de alguna manera siempre llegamos a los mismos lugares, a los mismos autores, a las mismas teorías, a los mismos conceptos. Y de ahí, si esa mente se disgrega en algún, o esa mentalidad, para ser más, se disgrega por regiones o por países o por escuelas, ¿no? Pero sí podríamos presumir que de alguna forma, o sea, hay una manera de ser de los abogados que se sintetiza en un tipo de mente, ¿no? Que hay una mente abogadil, por decirlo así, ¿no? Y eso era importante ¿para qué? Para que a partir de ahí hubiera una especie de emancipación, que eso es lo que siempre nos lleva al estudio de la mente, ¿no? La filosofía de la mente siempre nos lleva ahí. ¿Y cómo te liberaste? ¿Cómo saliste de la caverna? ¿Cómo te arrancaste el cable de la Matrix? Siempre nos lleva ahí. O sea, entonces, la teoría de la mente se estructura como una teoría casi del juego, una teoría lúdica, una teoría de descubrimiento, de epogé, en términos griegos, ¿no? Es un camino heurístico y por eso tiene mucho sentido que en algún momento yo no lo sabía, era mera intuición, el cine me atrajera tanto, y bueno, las series de televisión y todo eso. ¿Por qué? Pues porque el cine te hace hacer esos recorridos.
Muchas veces, o sea, tú ves una película y dices, me enganché, ¿no? De hecho, en términos de storytelling, que es un poco también la técnica que está ligada al estudio de la mente y el derecho, en el storytelling, el arte de contar historias, se llama engagement. Te enganchaste, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que tu mente se enganche? Ese olor, ese recuerdo, ese color, esa vivencia, pero es autonomía, es independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando dices, yo soy el que está pensando, yo estoy pensando el derecho. Insisto, es un momento increíble, es un momento increíble, porque en ese momento incluso dices, ¿y por qué diablos le llamo direito? A ver, no sé, ¿por qué diablos se llama direito? O sea, ¿por qué? ¿Derecho de en qué? ¿Qué es lo que acorta? ¿Qué es lo que une? ¿Qué es esa recta? No sé si me explico. Estamos hablando de física cuántica, teoría de las cuerdas, ¿no? Relacionamientos múltiples, multiversos, y nosotros seguimos hablando de una línea recta, de un silogismo. Ni siquiera la palabra evoca en nuestra mente todo el potencial que encierra la práctica jurídica. No sé si me explico. O sea, estamos limitadísimos. Nuestra mente está como esos caballos a los que les ponen dos cosas para que solo miren hacia adelante, ¿no? O sea, estamos adiestradísimos. El estudio de la mente en el derecho nos lleva a descubrir lo limitados, acotados, adiestrados, alienados, alineados que estamos. O sea, es increíble, ¿no? Un simple juego como dibujar al derecho te descubre todo eso. Que es lo mismo que si yo les dijera a qué suena el derecho. Esto también muy bien. Un amigo dice, pues, casi siempre, digamos, dice, a sinfonía, ¿no? A música clásica, porque integras varios instrumentos, pero alguna vez alguien me dijo, a mí me suena metal, me suena desorden, me suena estruendoso, ¿no? Estridente, que bueno, explica, a ver, relaciona, ¿no? Y empezó a argumentar, incluso terminó escribiendo sobre eso, ¿no? Porque descubrió su mente, descubrió que podía pensar todo eso y que podía nombrarle de otra forma y que podía conceptualizarlo de otra forma. Entonces, para mí, el tema de mente y direito es un tema de liberación, o sea, es un tema de conciencia, es un tema de situación, incluso geográfica, ¿no? Es un tema bien interesante porque, insisto, para pensar cualquier cosa, pero en este caso el derecho, pues lo primero que tienes que hacer es saber que tú eres el que lo piensas. Y lo interesante del estudio de la mente, de la teoría de la mente, es que normalmente no pensamos aisladamente, ¿no? O sea, estamos interconectados con, con otras generaciones de seres humanos que, que sintetizaron todo eso para que llegara a una definición concreta de derecho o a entender el derecho como una norma nada más, como una regla. Pero si tú haces como el viaje hacia atrás, pues descubres que todos los avatares por los que pasaron esos que pensaron antes las cosas, ¿no? Y cualquier cosa que pensemos, ¿no? Cuando dicen, es que vas a presentar este artículo a esta revista indexada, y esta revista indexada te dice que tienes que tener una introducción, un desarrollo, una conclusión, y tienes que tener un aparato crítico. Tú dices, todo eso alguien se lo inventó. O sea, alguien le puso aparato crítico, alguien le llamó cita, ¿sí me explico? O sea, todo eso entonces es liberador, que dice, sí, yo entiendo que tenemos que llegar a una convención y si yo quiero realmente escribir en esa revista, tengo que cumplir con todo eso. Pero no quiere decir que eso se llame en otro lado de otra forma. Y por eso descubrí, ya un poco me hacen burla, un poco mis colegas, los viajes en el tiempo.
descubrí los viajes en el tiempo, ¿no? Porque siempre en ese momento me dicen, ya vas a hablar de tus multiversos. Dije, sí, voy a hablar de mis multiversos, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el viaje en el tiempo? Porque cuando tú descubres que tú eres el piloto de tu mente, o sea, que tú eres quien guía la mente y que pues tienes todos esos caminos, esas posibilidades, esos itinerarios, ¿no? Entonces te das cuenta que puedes conducir casi hacia cualquier destino. No sé si a mí me favoreció un poco empezar haciendo historia del derecho. Porque, y además haciéndolo de la mano de Paolo Grossi, porque Grossi insistía mucho que la historia del derecho era metodología, no era propiamente, o sea, rememoranza o historiografía, que eso es otra cosa, ¿no? La historia del derecho es, él decía, la mente crítica del abogado, la mente crítica del abogado, y a su centro de estudio llamó pensamiento jurídico. Es interesantísimo cómo lo pensaba Grossi. Entonces, un poco a partir de ahí empecé a desarrollar esta idea de que nosotros, a partir de un ejercicio mental, nosotros podemos retroceder en el tiempo todo lo que queramos. O sea, este ejercicio es también liberador, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un momento, en el que hubo una práctica, un algo que alguien dijo, ah, eso podría ser, y le puso un nombre, ¿no? Entiendo que el nombre que le pusieron era algo así como Yus, ¿no? O sea, Yus, pero en lenguas indoiranianas se decía Yub, Yog, Yos, ¿no? Esto es interesante de la mente porque la mente asocia fonemas o sonidos con cosas y entonces hace que eso genere una especie de actividad bioquímica que te permite afianzar conceptos, o sea, decir, este concepto es más importante que este otro, jerarquizar el conocimiento. Entonces, esto se llama onomatopeya. Cuando alguien decía yo, ¿no? Yo, ¿sí? Seguramente le generaba en su cuerpo una emoción tal que le llevaba a considerar esa actividad trascendente, importante a nivel social, ¿no? ¿Qué significaba esas cosas? Significaban compromisos, significaban contratos, significaban juramento, significaban relación con, ¿no? Entonces, alguien en algún lugar del mundo, en algún momento, dijo yo, y le prometió a alguien que, eh, que si le daba semilla, después, cuando tuviera la cosecha, le iba a dar parte de esa cosecha. Y para los dos para esas dos personas, fue tan importante porque uno pudo sembrar algo y el otro pudo comer de esa cosecha. Fue tan importante que ese fonema se fue a la corteza cerebral y se volvió pues ahora que está lo de Intensamente, esta película de dibujos animados de Disney, lo podríamos imaginar así, ¿no? O sea, este cuarto de control donde dicen, mira, está llegando este fonema, ¿no? Apréndelo, déjalo ahí, colócalo, ¿no? En Intensamente son como unas pelotitas que van colocando, ¿no? Ponlo ahí, ¿qué color tiene? Azul, ¿por qué? Porque el azul es súper importante, ponlo ahí. Cuando vuelvas a oír esta palabra, vas a sentir esa misma emoción, tu cuerpo va a generar otra vez esos químicos y te va a hacer cumplir con el compromiso. ¿Sí? Más o menos. Entonces, fuimos perdiendo todo eso en el paso del tiempo, pero nuestra mente hoy nos puede, como una máquina del tiempo, llevar a ese momento cero. Momento cero en el que alguien utilizó su mente para concretar un compromiso y a eso le llamó algo parecido a lo que hoy le llamamos derecho, ¿no? Porque bueno, después, ya saben, ¿no? Cayó el Imperio de Occidente, Constantino se llevó el derecho, como hablaban griego, no prefirieron en lugar de jus usar derecho, directum, direito, ¿no? Y de ahí, pues, ¿por qué? Pues porque había una visión distinta
donde no se pensaba que hubiera estas relaciones, sino más bien como un comando que venía, como una orden, una instrucción que venía del gobernante. Y así podríamos ir a lo largo de la historia, pues viendo cómo palabras se asocian a ideas, ideas se asocian a prácticas, prácticas se asocian a mentes, a mentalidades, a cultura, ¿no? La mentalidad jurídica de una época, cómo conciben o no el derecho, cómo lo respetan o no, cómo les activa o no algunas sensaciones y emociones. Ahora, si esto lo maximizamos, pues imagínense, ¿no? O sea, llevémoslo a un contexto de proceso, por ejemplo, ¿no? O sea, en el proceso, todo esto está siempre jugando dinámicamente, ¿no? Es la mente del operador jurídico que recaba la prueba que le dice algo, porque quizá eventualmente ya se lo había dicho antes, pero quizá a lo mejor lo que yo se lo escuché y yo le aprendí mucho a Tiago, los sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, quizá es una cosa que ni siquiera alcanza a detectar porque está ahí desde hace mucho y que le hace preferir un color por sobre otro, o que le hace preferir un rostro sobre otro, o un tipo de gesto, pero en tanto que somos sintetizadores, es muy difícil descubrir todas estas variantes, todas estas eh, diferencias, ¿no? Todos estos matices. Por ahí, cuando apenas iniciaba con estas cosas, con el profesor Andrés Botero Bernal de Colombia, que empezábamos a hacer como a trabajar la literatura y el derecho, porque justo eso, la literatura nos proporcionaba como esas variantes, esas historias diferentes, esos enganchamientos. Le pusimos esto teoría de los matices, porque lo identificábamos mucho con el arte, o sea, con el difuminar, ¿no? Porque si tú entiendes la mente, entiendes que la mente no es solo, por ejemplo, sonido, sino es también silencio. O incluso quien estudia la teoría de la mente dice que el silencio juega un papel determinante, ¿no? La meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que entender esa proporción, no es ruido constante. Hijo, ¿y cuántas películas sobre sonido y ruido y sobre esto, ¿no? Sobre gente que no escuchaba o perdió el sentido del oído y desarrolló otras. Pero lo mismo con los ojos, ¿no? Es luz y sombras, luz y sombras. Y en la pintura no se podría explicar, o sea, se podría representar nada si no hubiera estas dos proporciones. Entonces, es bien interesante porque, pues, empezamos casi, bueno, así termino lo del viaje en el tiempo y me meto a este tema de los sentidos, ¿no? Así como vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. La mente nos puede ayudar a imaginar cómo será en el futuro el derecho. Y en el futuro podría llamarse de otra forma, podría ser otro tipo de prácticas. Entonces, el otro gran tema de mente y derecho es el futuro del derecho. Ese es el gran tema, ese es realmente el gran tema. ¿Por qué? Porque cuando descubres que tú eres el que piensas el derecho, descubres que tú lo puedes alterar. Esto es como en Interestelar, ¿no? Yo puedo hacer mi futuro. O sea, ¿por qué diablos tengo que hacerle caso a unos señores del siglo XVIII que en Europa se imaginaron un futuro que ahorita ya se agotó, ¿no? Historia del futuro. Jacques Attali, les recomiendo mucho este autor. O sea, él dice, el futuro empezó a diseñarse en el siglo XVIII, como hoy lo sabemos, división de poderes, Estado de Derecho, principio de legalidad, todo eso se diseñó en el siglo XVIII. Ya llegó a su crisis, ya se agotó. Tenemos derecho a pensar el derecho. ¿Cómo va a ser el derecho en 100 años? Nos corresponde a nosotros decirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer?
con la mente, viajando en el tiempo hacia adelante. Pero nadie nos ha enseñado eso, nadie nos enseñó a imaginar. Es más, nos dijeron que estaba mal que imagináramos dentro del derecho, que la imaginación estaba proscrita, que nuestro pensamiento es lógico y casi matemático. Entonces, no sé cuántas veces habrán escuchado en un espacio dedicado al derecho que les digan, tienes que imaginar, es vital que imagines, tienes que usar tu imaginación, tienes que dibujar el derecho, tienes que hacerlo sonar. ¿Sí me explico? Y entonces ahí necesitamos empezar a aprender, porque o sea, no sabemos, ¿no? Y otra vez el cine imagina al derecho muchas veces. El cine lo imagina. Por eso mi género favorito es la ciencia ficción. Qué raro, ¿ah? ¿Eh? Un historiador del derecho que le gusta la ciencia ficción. Pero por eso, porque me gustan los viajes en el tiempo. Y ahora me gustan los viajes entre multiversos. Porque ahora que hablamos de derechos, que hablamos de inclusión, que hablamos de democracia, pues yo en un multiverso alterno soy una profesora de química. En otro quizás soy un perro, ¿no? Callejero, además. Entonces, puedo hacerlo, claro, porque es mi mente. ¿Y qué se siente ser eso? ¿Qué se siente ser esa persona? Eso es lo interesante, ¿no? Pero necesito la imaginación y nadie me ha enseñado a imaginar. Entonces, uso el cine para ficcionar al derecho. El derecho, además, sigue siendo siempre ficción. Pero como no lo queremos asumir como ficción, pues nos cuesta mucho trabajo. Siempre cito aquí a Bolawini, que es una profesora del MIT, africana, pero que estudió en Massachusetts. Ella descubrió el sesgo racista que está en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ella vio que la inteligencia artificial lo que es imita al ser humano y entonces conserva ese racismo en las aplicaciones que se desarrollan. Y lo demostró, ¿no? Pero lo que me llamó más la atención de ese documental donde ella, que se llama Coded Bias, el documental de esta chica, es que muy al principio dice que cuando ella llegó al MIT a estudiar, en el primer año les dijeron a las y los estudiantes de ingeniería, se llama programática o programacional, no sé cómo se llama esa ingeniería, les dijeron, durante el primer año lo que tienen que ver es ciencia ficción. Vean películas de ciencia ficción, vean series de ciencia ficción y de ahí obtengan problemas, obtengan planteamientos. Imagínense qué interesante sería decir, bueno, vamos a ver ciencia ficción en el derecho para ver cómo podría ser, ¿no? Cómo se representa una sociedad sin prisiones o cómo se representa una sociedad donde las prisiones significan la desconexión cerebral, ¿no? Estoy pensando en Philip K. Dick, concretamente, Sentencia Previa, Minority Report, de Steven Spielberg, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad, un sistema interplanetario donde pues hay culturas diferentes, con diferentes... Eso ya lo desarrolló la ciencia ficción, ¿no? Entonces, por eso me gusta utilizar esos recursos porque te enseñan, son como unas ayudantías, como unas muletas para poder pensar de otra manera las cosas que ya tenemos tan conocidas, tan estudiadas, ¿no? Entonces, bueno, decía, la mente para viajar entre universos, la mente para viajar en el tiempo, ¿no? Y son ejercicios que se podrían incorporar para la capacitación, para la educación, porque eso entonces ayudaría a encontrar eventualmente otras respuestas a los problemas múltiples que tenemos, ¿no? Bueno, y entonces dejé pendiente el tema de los sentidos.
Estudiar la mente es estudiar los sentidos. Aunque estos se relacionan eventualmente con el cerebro, ¿no? Pero ahí está interesante, porque sí, los 5 sentidos pues, los tenemos súper bien ubicados, aunque yo digo que muy mal estudiados, porque hay quien dice que no son 5, son más sentidos, llegan hasta 11 sentidos, ¿no? Pero yo lo que he puesto atención es que el operador jurídico del futuro, el héroe jurídico en el futuro, la heroína jurídica en el futuro, es quien mejor observa. O sea, es un gran observador. O sea, las series de televisión, acabo de terminar True Detective, la 4ª temporada, que es observación. Observar, 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 ver detalles, ¿no? Profundizar, imaginar. Cuando recrean una escena del crimen, ¿cómo hacen? Imaginan, ¿no? Cómo se conectan las cosas. Pensamiento abductivo, pero observan. Una heroína de nuestro tiempo es Merlina, ¿no? Merlina, quien es una chica disruptiva, un poco asocial, pero súper observadora, ¿no? Nadie le gana a observar. Y la observación, si bien está ligada al sentido de la vista, en realidad es un proceso mental que aúna memoria e imaginación. No es solo mirar, es observar. Observar es imaginar algo que no está ahí y es recordar otras cosas que por analogía equivalen a lo que estás observando y sacar conclusiones sobre ello. No nos enseñan a observar en la escuela de derecho. No nos enseñan y es básico. O sea, porque tienes que observar los gestos de tu cliente para saber qué situación emocional está, porque tienes que observar en una negociación, pues la postura de las personas que están ahí, en un juicio, ¿no? Tienes que observar y observar y observar. Y nadie nos enseña, ¿no? La serie sí, ¿no? La serie sí. Me gusta esa proporción, por ejemplo, en Suits, ¿no? Entre Mike Ross y su jefe, ¿no? Uno, uno más, bueno, Mike Ross llega diciendo que él se salió de la carrera de Derecho, que le parecía aburrida, y lo que a él le gustaba era leer novelas, ¿no? Esa es la primera conversación, ¿no? Que tiene. Y, y entonces su jefe, que es pues un experto en la negociación, ¿no? ¿Cómo se encaja, ¿no? O sea, esos dos perfiles, la mentalidad de los abogados, de las abogadas, ¿no? A propósito que Oscar decía, ¿no? La mediación es observación en un 80%. Gestos, emociones, ¿no? Sí, Mindhunter también es una muy buena serie. Sí, pues yo creo que para un grupo como este, las series de televisión, híjole, debe ser una fuente inagotable de cosas, ¿no? Porque nos preocupa pues, esto que llaman el true crime, ¿no? O sea, todas estas series que hablan sobre, o sea, más allá del morbo que nos genera, ¿no? De el clue, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Quién? Más allá de eso, un poco es los procesos mentales ligados al descubrimiento de las cosas. Eso es lo que nos atrae muchísimo. ¿Cómo descubrió, cómo supo, cómo le hizo, cómo contó esa historia? Vuelvo al storytelling, ¿no? Cómo contó esa historia que sí fue verosímil, cómo contó esa historia que nos dio sentido a las cosas, ¿no? O sea, que organizó la realidad. Yo ahí cuento siempre una escena de el extraño mundo del doctor Parnassus, se llama. Es una película de Terry Gilliam, con un reparto increíble, pero la escena que a mí me gusta es donde están los contadores del mundo en el Tíbet, ¿no? Están así en una montaña muy alta y allí están los narradores. Entonces, si estos dejan de narrar el mundo se destruye. Hay que estarlo narrando, hay que estarlo contando constantemente. Se construye así. Y creo que va mucho con nuestra generación, ¿no? Nos decimos constructivistas. Pero ¿qué significa realmente construir
colectivamente, colaborativamente. Entonces, ven que les decía esto de la mente colmena. Bueno, pues es que al final la mentalidad jurídica está conectada de alguna forma extraña, ¿no? Lúdica, divertida, como decía yo, que no hemos descifrado del todo, pero de alguna forma sigue creciendo. Con la inteligencia artificial ahora lo estamos viendo más, más tangiblemente, ¿no? Hacen estos proyectos eternos, o sea, por ejemplo, vamos a hacer el cuento infinito. Yo ya hice ese ejercicio, está interesante. Vamos a hacer el cuento infinito. Yo empiezo con una frase y otro sigue, 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 hasta el final de la humanidad, ¿no? Esto que llaman lectura colaborativa o lectura fractal también, ¿no? ¿Por qué es exitoso el universo de Marvel o el de Star Wars? ¿Por qué? Porque los fans colaboran. Porque a los fans los escuchan y entonces eventualmente integran esas historias, ¿no? El fandom tiene un peso. Entonces se vuelve una historia colaborativa. El derecho no es colaborativo. El derecho es muy monopólico, es muy excluyente y debería de ser colaborativo, pensando en esas mentalidades que se conectan, ¿no? En esas ideas que viajan y se transforman y se redistribuyen, ¿no? Entonces, mente me lleva a colaboración, sin duda. O sea, no, yo creo que este riesgo de ver a la mente como un ejercicio individual, aislado, solitario, no es así. Insisto. Insisto, estamos conectados de muchas maneras, ¿no? Esta idea me la generó una serie de televisión también, El Universo de Netflix, que si tú ves todos esos episodios, lo que sacas por conclusión es que esta conexión es impresionante, ¿no? O sea, es decir, la cosa más alucinante que escuché en esa serie, que es una cosa científica, es que en realidad nosotros somos el vehículo de millones de microorganismos que colaboran entre sí. O sea, para que tú y yo existamos, necesitan colonias o organizaciones de bichos colaborar entre ellos dentro de tu cuerpo. Pero lo más alucinante de esto es que esos bichos llegaron ahí de otro planeta. Es una locura. Se llama la panspermia. O sea, viajaron a través del universo estas bacterias y hasta que lograron encontrar un ambiente en el cual se pudieran reproducir, se volvieron organismos más complejos. Pero ni siquiera nosotros somos una unidad, o sea, somos el conjunto de muchas variables, de muchas cosas, ¿no? La colaboración constante de otras cosas. Entonces, a veces sentirse así como, pues eso, una singularidad es algo ficticio, es algo que nosotros creamos, no sé si me explico. Pero así como eso colaboran dentro de nosotros, nosotros colaboramos de otras maneras increíbles, porque al final de cuentas, pues todas y todos estén ustedes tan lejos en el, en el sur, ¿no? En el cono sur, que eso también es mental, ¿no? O sea, el arriba y abajo no existe, ¿no? Pero bueno, el que estamos conectados por el oxígeno. Al final de cuentas estamos respirando todas y todos en este momento. El oxígeno que podemos decir es el mismo, ¿no? A lo mejor uno más contaminado que otro, pero es el mismo. Es que eso a los griegos les encantaba, ¿no? Pensarlo, el nous, ¿no? O sea, algo sobre un espacio una materia, un elemento sobre el que coexistimos. Y esto, pues te lleva a pensar el éter, exacto. Te lleva a pensar el derecho de otra forma. O sea, porque al final de cuentas tiene que ser una cosa sustentable, una cosa coexistencial. Y ya con esto voy cerrando. Curiosamente, estas explicaciones más complejas las tiene la ciencia, pero también la tienen los pueblos originarios de América Latina.
Cuando tú escuchas a las culturas ecuatorianas, a las mexicanas, a las peruanas, a las guatemaltecas, a las bolivianas, ¿no? Hablar sobre esto, sobre la Pachamama, sobre pues una interconexión entre las especies, entre el agua, entre el río, entre la montaña, ¿no? Entre el espacio, el tiempo, los ancestros. Ellos entienden de mejor forma ¿no? Se entienden más estas conexiones y tienen esta mentalidad, pues no sé cómo llamarla, más trascendente. Yo he visto en algunas pláticas o en algunos foros en Europa, por ejemplo, que ellos anhelan tremendamente esto que tenemos. Yo no los desmiento, no les digo, no, en realidad no lo tenemos, ¿no? O sea, no, tienen nuestros pueblos originarios, nosotros no lo tenemos. Yo no los desmiento, les digo, sí, sí los tenemos, es nuestro, ¿no? Esta idea de comunidad, me lo dijeron en Italia, ¿no? En Brescia. Gracias que nos viniste a compartir un poco de esa experiencia comunitaria. Yo no les digo que nosotros en realidad somos igual de occidentales que ellos, ¿no? Pero sí creo que de alguna forma es un capital simbólico que estamos desaprovechando. Porque en principio nuestra mente sí es más compleja que la de los europeos, porque es más ancestral. O sea, simplemente eso que se llama arqueología del cerebro, ¿no? Quizá alguien me podría decir, al final toda la humanidad tiene esa forma ancestral, pero hay algo de castrante en la cultura occidental. O sea, hay un punto en el que ellos renunciaron a eso porque lo consideraron salvaje. Hay un punto en la cultura, y es muy claro, por ejemplo, en la historia de la filosofía, que castraron su posibilidad de apelar a la mitología. No, la mitología lo superamos con la filosofía, ¿no? O el desprecio hacia la poesía. Y por eso cuando nos discriminan por ser latinoamericanos, nos discriminan por eso, porque dicen, es que ustedes, su mente está en la fiesta, su mente está en la música, no se concentran, les falta lógica, no son racionales. Pero justo de lo que nos discriminan, ese es nuestro fuerte. Porque entonces podemos no solo entender el derecho de manera gráfica o lineal o escrita, ¿no? La podemos entender como música. Yo creo que no creo, lo he visto, en Brasil lo he visto. O sea, hay manifestaciones culturales que tú dices, esto es orden, esto es organización, esto es convivencia, esto es paz y es fiesta. Y se está manifestando por un lenguaje que intuimos es potente, pero no lo alcanzamos a comprender del todo, que puede ser la música. ¿Saben dónde lo vi? En Río de Janeiro. No sé si han ido a esa zona que es donde está el puerto, donde llegaban los barcos esclavistas, donde la sal y todo esto. Y en un momento de la noche, la gente, sin aviso, sin nada, se junta y empieza a cantar. Como algo ancestral, como si tuviéramos algo que te obliga a conectarte con desconocidos. De verdad es una cosa sorprendente. Y eso los neurocientíficos lo están estudiando. O sea, cómo hay sonidos o cosas que de repente pareciera que las hubiéramos aprendido desde siempre, que desde niños y niñas supiéramos cómo conectarnos con ese. O sea, yo he visto un ejercicio que hay en internet donde un tipo empieza, creo que a aplaudir y todos empiezan y siguen el ritmo perfectamente. Es como, ¿no? Y entonces ya te explica pues que es algo que tenemos, la corteza cerebral, que es algo ancestral. Yo lo he vivido, yo lo vi y lo vi en Brasil. Entonces, creo que la mente es la llave de nuestra liberación. Muchas gracias.
Bem, muitas graças, professor Ramon. Bom, pessoal, temos aqui a palavra aberta. Quem quiser perguntar ao professor Ramon, eu pessoalmente já tenho 2 perguntas aqui. Gostaria de ouvir, se possível, o André também, porque o André tem essa pegada aí da psicanálise, essa ideia... Não quer falar? Essa ideia de pensar fora do nosso panorama positivista metodológico, né? Aquele que a gente foi adestrado a seguir. E hoje em dia já não cabe mais. Então, eu tenho essa ideia também que o professor Ramon falou. Hoje em dia isso já não cabe mais, a não ser que você abdique dos conflitos, de resolver os conflitos novos com um instrumental novo e continue resolvendo tudo com a metodologia de 2, 3 séculos atrás, né? Hoje em dia a gente tem que pensar um pouco fora do ambiente jurídico para, paradoxalmente, trazer esse ambiente que estaria fora do direito para o direito. Então, eu corroboro tudo que ele disse e tenho 2 perguntas a respeito, mas queria ouvir, se possível, o André e falar um pouquinho. Diga aí, meu amigo. Ah, tá, com o microfone tá ruim, né? Não estamos ouvindo, não. Alô, alô. Agora sim. Tá ouvindo? Sim. Ah, que bom. Muito bem, bravo, Ramonzito. Que bom te ouvir, querido amigo. Tiago, parabéns pelo painel, parabéns pelo grupo. Eu percebo ser esse um grupo muito ativo. É o Tiago que coordena esse grupo já há algum tempo, e quando posso, sempre estou por aqui. Enviou o convite hoje, e eu fiz questão de parar para ouvir o Ramon. Faz um bom tempo que a gente não se encontrava, né, Ramonzinho? Talvez esse ano a gente se encontre, hein? Talvez esse ano. Estamos torcendo aqui para que dê certo, lá por setembro, o nosso encontro do Congresso. Parabéns, Tiago, parabéns a todas e todos que aqui estão, né, pela eficácia desse grupo. Sim, tenho uma predileção, como o Tiago disse, não só por essa interdisciplinaridade, ou até por uma espécie de multidisciplinaridade, vários interesses, né, que são muito comuns aos do Ramon. Ele perpassa, assim, bravamente pela história do direito. Eu o conheço como um historiador do direito, formado na escola de Florença, desde a batuta do maestro Paulo Grossi, né? E conheço as falas, várias das falas do Ramon. Estamos juntos aí há mais de década em congressos pelo mundo, e o trabalho que ele faz com as iconografias é um trabalho esplendoroso. Não sei se ele já falou para vocês aqui no grupo, a partir desse horizonte, mas é um trabalho esplendoroso, uma fala que é produto de uma pesquisa vasta que o Ramon andou fazendo por muitos anos sobre a iconografia e o que ela emblematicamente consegue nos brindar para uma concepção de direito. Aquela pergunta que ele faz é uma pergunta aparentemente, né, de primeiro ano de faculdade, mas que nos persegue pelo resto da vida, sobre esse conceito mesmo. Eu gostei muito da resposta que o Jean... Foi Jean? Foi o Jean, né, que deu a resposta. Eu gostei muito porque eu já percebi qual é a pegada do Jean, e eu adiro a pegada do Jean. Já sei do que o Jean está falando, e concordo. Mas, enfim, é uma possibilidade de definição, é uma dentre tantas possibilidades de definição, e quem trabalha, aí sim, vocês todas e todos sabem, quem trabalha exaustivamente o tema da teoria do direito e das teorias da justiça é o seu coordenador. Tiago Galiano é, para mim, sem sombra de dúvida, o maior argumentador jurídico ou especialista na argumentação jurídica deste país, um dos maiores do mundo. Ramon, o Tiago está voando, ele levita. Às vezes, quando a gente está conversando, enfim, ele entra no tema da argumentação jurídica, levanta um pouco do chão, assim, o Tiago. Esse é o Tiago Galiano. O Ramon, como eu dizia, tem esse trabalho memorável que agora toca, então, em aspectos, isso eu não conhecia, foi uma surpresa para mim, uma gratíssima surpresa, de tocar em questões da psicologia, da psicanálise, eventualmente, né? Que é um tema que, por acaso, eu acabei estudando também um pouquinho nos últimos tempos. Então, eu tenho só te cumprimentar, Ramon, pela exposição que você fez, pelo enriquecimento que você nos dá, com essa com esse seu didatismo, essa sua lucidez, essa sua clareza, a sua didática,
ao expor um tema, e este tema agora tão duro, de fato, é um tema difícil. A língua não é nenhuma barreira, a barreira mesmo aqui é a temática que ele trouxe aqui, mas eu acho que com o seu didatismo nós conseguimos, de certa maneira, então, inferir um grau de conceito que você elegantemente nos traz. Os meus cumprimentos, meus sinceros parabéns, especialmente a Ramon e Tiago, por essa noite. E meu abraço a todo mundo aqui também. Muito obrigado. Obrigado, companheiro André. Obrigado. Eu queria dizer só que o grupo também ele é coordenado por mim, mas também nós temos a Giovana, temos a Fran, temos a Priscila, o próprio Lucas, que está aqui conosco também. Então, todos são... Sem eles não aconteceria nenhuma das atividades nossas aqui, mas agradeço bastante. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Se não tiverem, eu gostaria de fazer 2 perguntas ao Narváez. Vou fazer em espanhol para ele entender melhor, tá? Entonces, la primera pregunta que tengo es la siguiente. Entonces, pasa que en la filosofía de la mente tenemos este problema de definir a dónde se acaba la mente y a dónde empieza el mundo. Bueno, tenemos un montón de teorías al respecto del punto, desde la teoría un poco más antigua, representada ahí por Descartes, que toma la idea de los griegos, hasta las teorías más actuales, científicas, que plantean que ni siquiera la mente está ahí en el cuerpo, ¿no? Está ahí afuera. Y me impresiona mucho la teoría de la profesora Laura Candiotto, que dice que tenemos una mente comunitariamente interconectada. Entonces, pero aunque tengamos ahí un montón de teorías y marcos teóricos diferentes, nadie pudo hasta ahora definir de hecho y objetivamente a dónde termina la mente y empieza el mundo. Entonces, mi primera pregunta a ti es esta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿A dónde efectivamente se termina la mente y empieza el mundo? Y solo para desarrollar un poquito, la idea aquí es importante, puede parecer algo abstracta, pero no. De hecho, es muy importante, sobre todo por cuestiones procesales, porque para evaluación de una prueba, por ejemplo, es sumamente importante saber si lo que estoy viendo, percibiendo, comprendiendo y al fin y al cabo evaluando es algo producto de mi mente o de hecho pasó en el mundo, ¿no? Y puede ser valorado así como algo que de hecho pasó en el mundo. Entonces, puede parecer que es algo eminentemente teórico o quizás un desarrollo cualquier de una teoría más conservadora o más abstracta o quién sabe más moderna, pero de hecho produce efectos prácticos muy fuertes, ¿no? Y hasta ahora no sabemos muy bien cómo manejarlos. Entonces quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso, desde tu punto de vista? Sí, gracias, Tiago. Y también creo que se une mucho las preguntas que hace Francine, ¿no? Sobre quién es el sujeto, dónde queda el sujeto, ¿no? Y dónde está la ficción y dónde está la realidad. Hace poco hicimos una serie de conversaciones en un espacio que se llama Instagram Live. O sea, en el Instagram hacemos como eso, una sala y trató sobre la ficción, o sea, ficción y derecho. Y entonces invité a un colega que es mediador, pero también tiene un podcast es de Lovecraft. Él es fan de Lovecraft. Entonces me llamaba la atención cómo llevaba de la mediación a su audioserie muchas de las cosas, cómo las ficcionaba. Y luego estuvo otro colega que es director de cine. Entonces, y que ha hecho, o sea, que ha estado como en foros de derecho y más o menos entendía como lo que yo quería decir. Y con ellos estuve platicando y a la conclusión que yo llegué después de escucharles es que que no de alguna forma,
que siempre en la construcción de la realidad, pues hay una clara impronta, huella de la persona que la realiza, ¿no? O sea que al final de cuentas, digo, yo sé que a lo mejor es muy simplista, pero nosotros construimos la realidad. O sea, nosotros construimos la realidad. Yo sé que eso me pone un plano subjetivista o idealista o más cartesiano, como decías, pero eso no quiere decir que niegues que existe algo objetivamente, que existe una realidad, ¿no? Pero pues tenemos que asumir de entrada que nosotros ponemos casi todas las cuestiones, las cosas, desde el lenguaje incluso, para podernos acercar ahí, ¿no? Entonces, hay una interacción que como dices tú, es difícil y es imposible de deslindar, de deslindar. El problema es más bien cuando, cuando hay evidencia de que esta construcción está yendo más allá de lo que debería de ser, ¿no? Por, porque pues a lo mejor por consenso, por sentido común o por lo que todos estamos viendo, pues está saliendo en control. Digo, estoy pensando, no sé, en Donnie Darko, como un gran ejercicio cinematográfico sobre esto, el Club de la Pelea, Fight Club, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé decir, cuando el de Joker, que es una maravilla, ¿no? Porque al final parece que él construyó todo, ¿no? O sea, él hizo todo. Entonces, por ahí había unas tesis, ¿cómo era? El crimen imaginado es crimen o no, ¿no? O sea, que era un tema de tesis incluso en algún momento, ¿no? O sea, si alguien se imaginaba un delito, en realidad, ¿qué calificación jurídica tenía eso, ¿no? Entonces, ahí es más bien donde se pone interesante la cuestión. Los griegos por eso fueron tan cautelosos en crear distintas ramas del conocimiento para analizar cada una de estas fases y entonces con eso se lavaron las manos, porque entonces yo hablo del momento epistemológico y luego hablo del momento hermenéutico y luego hablo del momento retórico, pero en realidad a nosotros ya no nos satisface esa explicación porque todo eso está en un mismo momento. O sea, ya es muy difícil, digamos, asumir una postura analítica hoy en día y decir, no, pues es que yo solo me estoy refiriendo a eso. No, pero o sea, justo cuando estás argumentando, estás interpretando. Y justamente ¿cómo o sea, esto que decía Gadamer, ¿no? O sea, es la furia hermenéutica, o sea, siempre se está interpretando, o sea, siempre estamos leyendo entre líneas y más allá de las líneas y estamos transliterando, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto es parte de nuestra generación, esto diríamos es pensamiento posmoderno y esto es difícil de asumirlo porque de alguna forma nos lleva a un tipo de relativismo y nos lleva a un impas, ¿no? De alguna forma, porque entonces, pues cada quien va construyendo su realidad, cada quien va generando sus propios insumos. Pero bueno, esto es más bien parte de una, digamos, propaganda antiposmodernista, porque en realidad lo vamos a superar, siempre lo hemos superado. ¿Y cómo lo vamos a superar? Pues lo vamos a superar justo jerarquizando, clasificando, ¿no? Categorizando, qué es lo que está haciendo el derecho probatorio ahora, ¿no? Le llama cadena, ¿qué más que enlazamiento, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión? Que de todos modos dejamos ahí abierta la posibilidad de que eso sea flexible, fluido, reinterpretable, no sé si me explico, o sea, como yo le diría, la cláusula pensando en Jerome Frank, ¿se acuerdan de Jerome Frank que escribió sobre la cláusula de incertidumbre? ¿No? O sea, dejar, sí, o sea, está bien, ya lo hicimos, tal, pero bueno, siempre hay la posibilidad de que venga otra condición, otra característica, otra forma y lo reevaluemos esto, ¿no? Por ahí yo creo que también es propaganda, pero unos amigos se aferran, o varios colegas se aferran a Deleuze y Guattari, ¿no? Con esta idea rizomática, ¿no? Es decir,
Bueno, pues es que depende dónde nos coloquemos, depende dónde estemos, depende, ¿no? Y depende. Y sí, claro, nos complica las cosas porque era más fácil decir es así y ya, ¿no? Entonces, esto decir depende del contexto, depende de la persona, depende de su historia personal, depende, sí, pero apostamos a esa pluralidad y ya no podemos renunciar, ya no podemos ir para atrás. Entonces, tenemos que abrazar el caos. Entonces, hay que abrazar la complejidad y creo que por eso, bueno, en la UNAM tenemos un centro de estudios de la complejidad. Creo que eso es lo que se viene. O sea, este grupo creo que lo que sigue es eso, ¿no? Complejidad y derecho. Eso es lo que hay que estudiar. Y claro, va aquí a decir alguien, eso se está haciendo tecnológicamente a través de la inteligencia artificial que está resumiendo. Otra vez, la inteligencia artificial es una forma de jerarquizar, clasificar, organizar información, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Pero seguramente alguien va a decir, eso se puede hacer a través de la tecnología. Claro, pero vamos a necesitar que los seres humanos de alguna manera intervengan con, pues, dándole posición, dándole preeminencia, prevalencia a ciertas cosas, ¿no? Es lo que creemos, es nuestra esperanza, ¿no? En una de esas, las máquinas determinan que la jerarquía tiene que ser otra y entonces ahí seguramente ya no existiremos porque entonces seguramente en esos cálculos pues les va a tocar destruirnos, ¿no? Es el Skynet, ¿no? Cuando las máquinas piensan cuál es el problema del mundo, pues el problema del mundo es el ser humano, ¿no? Espero haber respondido. Entonces, ¿dónde empieza? Gracias. Pues empieza, o sea, es que es eso, si estamos en el, o sea, empieza y termina, termina y empieza, ¿no? Es como el universo, ¿no? Que converge sobre sí mismo. Entendi. Bueno, pessoal, ainda temos tempo para mais uma perguntinha, se alguém quiser formular. Não? Bueno, cierro yo entonces. ¿Cómo la jurisprudencia mexicana maneja estos temas? ¿Es una jurisprudencia más conservadora, algo como involucrada aún en el silogismo o el formalismo legal, o ya hay una apertura más amplia para, por ejemplo, cuestiones como el neuroderecho o quizás las neurociencias aplicables a la cuestión probatoria, psicología del testimonio? ¿Cómo es el cuadro general, más o menos, de la jurisprudencia mexicana en relación con estos temas? ¿Cómo tú ves? Sí, y yo veo que sí se está abriendo. Yo creo que uno de los elementos seguramente también pasó en Brasil, que fue liberador, fue el tema de lo que llaman control de convencionalidad, ¿no? O sea, eso fue lo que liberó con mucho, ¿no? Y esta idea de la Constitución no solo como un texto, sino como un proceso dinámico, fluido, ¿no? Entonces, lo que llaman control difuso. Me chocan esos términos, pero bueno, así nos. Entonces, la jurisprudencia mexicana ha empezado a hacer este control difuso y entonces eso, en términos de mente, de mentalidad, es, no tienes por qué seguir a rajatabla el fundamento normativo, ¿no? Te puedes alejar, puedes hacer otra cosa distinta al silogismo. ¿Por qué? Pues porque hay un principio pro persona, porque tienes que interpretar desde diferentes fuentes, ¿no? Porque la Constitución es algo dinámico y eso me parece ha tenido un buen efecto a nivel epistemológico, aunque hay quien dice que eso ha llevado a un protagonismo judicial, a un desequilibrio entre los poderes y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero yo creo que en términos hermenéuticos, la jurisprudencia mexicana se puso interesante. La jurisprudencia mexicana siempre fue caótica, siempre fue caótica. Podías encontrar un criterio para un lado y un criterio para el otro, ¿no? O sea, caótica y contradictoria. Pero yo creo que era a propósito, ¿no? O sea, era a propósito porque eso entonces, en términos de Luhmann, lubricaba el sistema, no sé si me explico, ¿no? Permitía eso. ¿Cuál es el problema? Que pues le daba más armas al poderoso o al que tenía dinero, ¿no? Porque entonces, pues tú podías encontrar un criterio a modo si tenías los recursos.
Entonces, eso generaba desigualdad, que justo es de lo que, según decíamos, no había, ¿no? Igualdad ante la ley, pues no, había una, y sigue habiendo una tremenda desigualdad, ¿no? Entonces, yo diría que sí, la jurisprudencia es ahora un poco más abierta con estos temas de neurociencias, de derecho probatorio, ¿no? Con temas de psicología. Eh, por ejemplo, nosotros muy rápido llegamos al tema del peritaje intercultural. Y ese es un tema de mente, derecho y psicología. ¿Por qué? Porque es, a ver, ¿qué opina esta persona que pertenece a otra cultura, cuya cosmovisión es distinta? Es decir, piensa el derecho distinto que yo. Y la jurisprudencia dijo, hay que poner atención, hay que ver. O sea, no puedes llegar y decir, es culpable porque no respetó la ley. No, porque no respetó la ley porque su cultura es distinta. Yo creo que la interculturalidad jurídica en México nos hizo mucho bien y ha generado otros espacios de oportunidad, ¿no? Lo que llamamos interseccionalidad. Como todo, pues es un péndulo, se va, se abre y va hasta donde tope, y quizá eso también está generando problemas, porque entonces, bueno, pues a lo que decía, ¿no? Pues cada persona va a tener una escala de derechos distinta, ¿no? Para mí es más importante, lo dice un comediante mexicano, es el lenguaje inclusivo. O sea, el problema del lenguaje inclusivo es que nuestra generación millennial quiso poner el lenguaje inclusivo en el número 1 cuando debía estar en el número 8, ¿no? Y entonces la gente se destaza, se destroza, se mata porque no usó el tercer género, ¿no? Entonces, ese es el tema, o sea, abrimos el espacio, pues lo abrimos hasta allá, ¿no? Yo creo que va a regresar el péndulo y vamos a llegar a alguna cosa mucho más sensata. Muy bem, muchas gracias. Alguma perguntinha mais, pessoal? Não? Então, Kesley, pode perguntar. Pode falar, Kesley. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí, professor. Só rapidinho aproveitar aqui a experiência aí do professor aí, a sabedoria, e só para ele dizer para nós o que ele acha, assim, qual seria a intervenção, assim, do direito, né, do profissional do direito, o que seria a preocupação dele em relação à questão da autonomia, da vontade, né, do homem, em relação às tecnologias, por exemplo, né? Porque quanto maior o avanço da tecnologia, menor, na minha opinião, a vontade, né? A autonomia da vontade, da vontade. Porque, por exemplo, você pode tudo, mas não pode nada. Você acaba sendo obrigado a fazer determinada coisa, né? O seu consentimento, né? A sua liberdade de escolha vai cada vez mais sendo afunilada, né? Assim, como que o doutor vê isso, né? Qual que seria, assim, a preocupação? Qual que seria a sua opinião, assim? Que você acha que nós deveríamos fazer, né? Para que isso não ficasse cada vez mais afunilado, né? Estreito. Porque, assim, eu mesmo, determinadas vezes, eu me vejo, assim, num beco sem saída, né? Eu chego num lugar, eu não tenho escolha, né? Ou eu faço aquilo, ou não faço. Então, assim, acho que você está entendendo o que eu estou falando, né? Aquela questão do consentimento, vocês têm que escolher, né? Dar o seu e-mail, não dar, né? Fazer aquilo, fazer aquilo. Então, assim, é sobre isso, entendeu? O que o doutor acha que assim, o direito, né, que a gente poderia fazer para que a gente poderia, assim, não diminuir um pouco essa questão, sabe? E aumentar, né, voltar um pouco atrás a questão do consentimento, da vontade do homem, né, da liberdade de escolha, né, da pessoa poder realmente valer perante as pessoas que têm mais poder, né,
liberdade assim, de dizer assim, olha, eu te ofereço isso, te ofereço aquilo, mas você também tem que ter a liberdade para decidir o que fazer. Não sei se eu fui claro, se eu consegui No, sí, 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 esclarecer. sí, sí, sí. De hecho, tengo en la punta de la lengua el nombre de un documental en Netflix que seguramente ya habrán visto, que es El dilema de las redes sociales, donde explica de manera muy didáctica esto que acabas de decir, que es ley, ¿no? O sea, eh, eh, que también mi maestro Tiago me habló de eso, el condicionamiento social, ¿no? Tiago ponía un video en el consultorio de un oculista, ¿no? Que llega una chica y se ve obligada a alzarse cada que suena un... Bueno, ese condicionamiento social lo ha logrado la inteligencia artificial, el algoritmo, ¿no? Entonces, como dices tú, el algoritmo, la tecnología te condiciona a hacer ciertas cosas, o sea, ni siquiera solo a cambiar de forma de pensar, a hacer cosas, ¿no? Que es lo que hemos visto en las elecciones. Y entonces, te cambian tu conducta, literalmente, porque te van pastoreando, te van segmentando, te van poniendo una burbuja informativa, te van diciendo, piensa así, te van adiestrando. Entonces, el problema, como decía un colega, es que ha crecido la inteligencia artificial, pero ha disminuido la inteligencia natural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Decías tú, ¿cuál es la solución? Pensamiento crítico. O sea, necesitamos fomentar la inteligencia natural, potenciarla. O sea, decir, la inteligencia artificial es una herramienta, no es para que dejes de hacer cosas, no es para que dejes de pensar tú. O sea, es algo que tienes que utilizar. Si cedemos ese espacio, si renunciamos, ¿no?, a pensar por nosotros mismos, pues sí hay un grave riesgo, que es lo que están señalando casi todos los expertos y expertas en esta materia de la inteligencia artificial. Tiene un nombre, inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, la que va aprendiendo en la marcha. Entonces, esa es la manera, o sea, es como toda herramienta, tenemos que aprender a usarla responsablemente. Entonces, el problema es que si tenemos sistemas educativos pobres, apáticos, insuficientes, pues sí el futuro se ve difícil, ¿no? Porque pues a las juventudes les está enseñando un dispositivo móvil, ¿no? A las juventudes, o sea, se están enterando de muchas cosas por ahí y entonces están enterando de manera sesgada, porque pues la tecnología tiene un patrón, tiene un inversor, un inversionista, o sea, tiene un dinero detrás y lo que quiere es recuperar, ¿no? Entonces, como dice Shoshana Zuboff, ¿no? Si la aplicación es gratis, el producto eres tú. Entonces, el que te conviertas tú en producto, pues en conejillo de indias, ¿no? En materia de experimentación, pues es terrible, que esto que llaman, pues eso, la falta de derechos a tu privacidad, a tu imagen, a tus datos personales, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer, yo le llamo, tengo una propuesta que se llama alfabetización digital. Tenemos que hacer una cruzada para alfabetizar, sobre todo a los más jóvenes, para que entiendan cómo funcionan esas tecnologías, ¿no? ¿Por qué aceptas las cookies? ¿Por qué cuando cargas la tecnología te dice, ahí mismo la tecnología te ofrece aplicaciones para poder medir el consumo y los datos que te están generando? Entonces, es eso, inteligencia natural para utilizar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tanto estoy ahí? ¿Qué es lo que comparto? ¿Qué le doy like? ¿No? O sea, todo eso es un dato que eventualmente van a usar contra ti, sin ponerme conspiranoico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si no queremos perder pues ese espacio de autonomía, como dijiste tú, de libertad, pues tenemos que fomentar esa alfabetización y ese pensamiento crítico. Bien, muchas gracias. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho, mi querido hermano mexicano. Pronto nos veremos, yo creo. Creo que aún este año, si no en México, al menos en Brasil, aquí en el Congreso Internacional. O Lucas está perguntando. Lucas, diga lá, bem rapidinho, meu amigo, que a nossa proposta aqui é
terminar perto de 8h30. Perdão, professor, eu ia mandar palmas também e cliquei no errado, desculpa. Era só para agradecer, professor, os dois, professor Thiago e professor José, muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, então acho que é isso. Agradeço de novo ao professor José Ramon e acho que é isso. Vamos conversando no grupo, então, lá, e aí, na sequência, a gente vai divulgando as novas atividades e quem virá para o nosso próximo encontro. Muito obrigado de novo e acho que ficamos até a próxima, então. Um beijo a todos e até lá. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.